Bueno, entonces vamos a iniciar esta clase. Primero dándole gracias al Señor y pidiéndole la guianza de su Espíritu. Dios y Padre bendito, Cristo eterno, Señor, gracias por esta tarde, noche, Señor, en la que tú nos llamas para capacitar nuestra vida espiritual, nuestra vida material, racional. Te pedimos sabiduría, te pedimos la guianza, te pedimos que nos ilumines para que cada una de las partes de tu escritura que vamos hoy a analizar, a leer, nos pueda hacer cambios interiores, Señor. Queremos no razonar la palabra solamente, sino practicarla, Padre. En el nombre de Jesús te pido, Espíritu Santo, que nos quites todo lo que estorbe, que distraiga cualquier emoción, pensamiento, o no importa qué tipo de distracción venga, Señor, deténla, retírala, que no afecte nuestra vida hoy, Señor, que queremos estar enfocados y atentos a todo el mensaje que hoy vamos a ver en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues vamos entonces a iniciar poniendo la diapositiva y luego la vamos a poner y la vamos a estar zafando. Creo que aquí nos quedamos. ¿Me dices? A ver si aquí fue. Dios, ajá, sí, maestro. Ok, muy Sí. bien. Bueno, entonces Dios ha decidido limpiarnos de los modelos de vivir en el mundo. Nosotros sabemos que la posición de nuestra vida en esta tierra siempre ha sido bipartita. En parte estamos actuando para hacer o para realizar cosas que son necesarias hacer en el mundo material, pero sin dejar de saber que somos hijos del Rey del universo. Esto nunca lo debemos olvidar. Primero, somos hijos del Rey del universo y después cada uno de nosotros ya no podemos separarnos de esto. ¿Qué es esto? El pertenecer a la familia del reino de Dios. Ya no se puede, eso no se puede separar ya, porque tú naciste en el momento en el que le confesaste a Cristo, que tú reconocías que Él era el rey y que tú querías pertenecer a su reino y que además le dabas permiso que Él ordenara tu vida. Y desde ese momento ya fue el inicio de una vida diferente. Entonces dejaste la vida anterior y entraste a una vida absolutamente diferente. Entonces, nosotros estamos actuando en el mundo sin dejar de ser hijos del Rey del Universo, parte de la familia de Dios, y esto nos distingue a nosotros. Nosotros no somos cualquier persona. El estar actuando en el mundo no quiere decir con esto que estamos negando las raíces espirituales. No, sencillamente estamos viviendo en el mundo como seres que no son del mundo, sino son peregrinos, van de paso por aquí. Eso es lo que tenemos que estar nosotros tomando en cuenta. Por lo que vimos ahorita, como la diapositiva nos dice, Dios ha decidido limpiarnos de los modelos de vivir de la forma que el mundo nos enseñó. Entonces, esto nos da a nosotros una responsabilidad. El mundo forma a sus hijos para que vivan por la eternidad en el infierno. Ese es el mundo. El mundo ha creado programas
para vivir el aquí y el ahora. Y hablamos de los programas académicos, de todos los programas en los que nosotros nos hemos metido, sean federales, estatales, regionales. De todas maneras, todo lo que nos enseñan o lo que le enseñan al hombre en esta tierra es para vivir aquí y ahora. No tienen otro objetivo, no pueden ver ellos más allá que el aquí y el ahora. Así que el mundo, como ya lo vimos ahorita, el mundo prepara a sus ciudadanos para que vivan por la eternidad en el infierno. Ese es el objetivo, esa es la meta de el hombre que nace de la sangre de Adán y que no ha decidido entregarle su vida a Cristo, no conoce a Dios, ni le interesa conocer a Dios. Entonces, ellos son del mundo y están instruidos para que eternamente vivan en el infierno. Definamos algunas palabras que vamos a necesitar con respecto a esto de mundo. Vamos a ver algunas cosas que requerimos definir para después pasar al tema. El diccionario dice que salvar es liberar a una persona de un peligro o de una amenaza. Liberar a una persona de un problema grave. Liberar a una persona de una situación difícil o comprometida. Esto es lo que el diccionario nos define como salvar. El diccionario también define redimir. Conseguir, eso es lo que dice el diccionario, conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. Entonces, repetimos, salvar es liberar a una persona de un peligro o de una amenaza. Redimir es liberar a una persona sacándola de la esclavitud, ya sea por un medio o pagando un precio. Estas son las dos palabras que vamos a estar usando en todo este curso: redimir y liberar. Liberar, acuérdate, Verónica, que esto lo comparamos ya, nos comparamos ya porque estamos hablando de Éxodo de Moisés como libertador y el pueblo de Israel o los hebreos en ese entonces que estaban esclavizados en Egipto. Entonces, la situación del pueblo era esclavitud, la situación de Moisés era libertador y la situación de Dios era redimirlos. Dios selecciona a un libertador, le da las instrucciones de cómo tenía que sacar a su pueblo, porque Dios nunca quiso que su pueblo estuviera encadenado. Dios nunca quiso eso. El problema es que nunca, o vaya, frecuentemente el pueblo de los hebreos traicionaba los pactos o desobedecía las órdenes. Y esto era la consecuencia que traía sus traiciones o sus desobediencias. No estamos muy lejos nosotros de estar exactamente en la misma balanza, ¿eh? Acuérdate de eso, de que nosotros no somos diferentes
porque Cristo vino y ya pagó por nosotros. No, tenemos que saber que eso mismo puede sucedernos si nosotros estamos traicionando o desobedeciendo el sacrificio que Cristo hizo. Si los que desobedecieron y traicionaron un pacto que era un pacto, vamos a ponerlo en el término terrícola, era un pacto de hombres entre Moisés y el pueblo, y había siempre una reprimenda. Con mucha más razón nosotros alcanzaremos una reprimenda, porque el sacrificio que hizo Jesús para liberarnos no se compara en absoluto con lo que hizo Moisés para liberar a sus hermanos. Entonces, no quiere decir que estamos nosotros muy diferentes en posición con respecto a lo que estaban los hebreos en Egipto cuando estaban esclavizados. Nosotros tenemos que obedecer, no estar pensando en que Dios es amor y que por el hecho de que Dios es amor, pues no pasa nada. No, 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 no. No tenemos que estar jugando de esa forma. Bien, cuando Dios redime a alguien, siempre le dice para qué lo redime. Siempre. Y la redención, como lo vemos aquí en las letras verdes, pues la de redención entonces tiene dos palabras. Un redimir de algo y liberar para algo. Lo voy a poner la misma palabra. Redimir de algo y redimir para algo. Ahora voy a usar la otra palabra. Libertar de algo y libertar para algo. Siempre hay un de y un para. El para significa que hay un objetivo. Dios desde el momento que pensó en la redención, había una meta que ya tenía él en su mente y que se las dijo a ellos, a los hebreos, cuando los iba a liberar, les dijo para qué. Lo mismo le sucedió a Abraham, que fue el primer llamado. Lo iba a sacar de Ur de los Caldeos y le dijo exactamente cuál era la misión que él estaba pretendiendo que Abraham aceptara, y le dijo exactamente para qué iba a salir de ahí, porque Dios nunca redime a alguien, nunca liberta a alguien sin un propósito. El para es el propósito que Dios nos da a nosotros como la meta a seguir. Entonces tenemos que estar conscientes de eso, estar conscientes de que Dios está actuando de la manera más, pues, lógica, vamos a decirlo, desde la lógica de Dios, no la lógica nuestra. Que Dios, desde antes que nosotros estuviéramos en esta tierra, él ya tenía el propósito, ya sabía cuál era la situación de la tierra y ya sabía qué iba a pasar, y entonces este plan lo diseñó de tal manera que nosotros pudiéramos estar libres, redimidos, para alcanzar ese propósito. Sí, así como los hebreos en Egipto, que solamente vivían para obedecer al faraón y no podían hacer nada para Dios porque, pues, el faraón no
no les iba a permitir estar distrayéndose. Entonces, ¿qué es lo que nos dice a nosotros? Igualito, igualito. Nosotros estábamos esclavizados, nos quitó las cadenas y nos dice cuál es la razón por la cual Él nos redimió, nos sacó de la esclavitud. Entonces, con esto, nosotros podemos entender que cuando Dios tiene un plan, siempre lo va a decir a sus hijos. Siempre. Nunca se va a quedar con el plan en la mano y a ver si me lo adivinan. A ver quién puede adivinar lo que voy a. No, Dios no juega a eso. Dios te dice qué es lo que pretende contigo y por eso te quita las cadenas. Entonces, esto de la redención es algo muy serio para Dios. Para nosotros todavía no entendemos muchas cosas y a veces como que jugamos a la iglesita y jugamos a que Cristo vino y jugamos a que se levantó de los muertos y pareciera como un juego, pero para Dios esto es serio, puesto que envió al único Hijo para morir por nosotros, porque de otra manera no podíamos nosotros salvarnos de la esclavitud, no podíamos, éramos esclavos de, igual como los hebreos, de un faraón, y ese faraón nos tenía encarcelados, y entonces pues no podíamos hacer nada para Dios. Tenía que venir Cristo, romper las cadenas, darnos la libertad y cada uno de nosotros decidir seguirlo o darle la espalda, aceptar su sacrificio o negarse a aceptar ese sacrificio y seguir metidos en la cueva. Esa es la gran diferencia entre aquel que está en el mundo y los que están en Cristo. Esa es la gran diferencia nada más. Unos aceptaron el sacrificio, que somos nosotros, el pueblo de Dios, y los otros siguieron caminando y todos saben, todo el mundo sabe que Cristo vino como un hombre, vaya, que Dios vino como un ser humano a esta tierra a decirnos cómo salir. Todo el mundo sabe esto, solo que no lo aceptan, no lo aceptan. No quiere decir que por el hecho de que estoy diciendo todo el mundo sabe, quiere decir que te cruzas de brazos y dices, bueno, pues como saben, yo no tengo por qué decirles. No, no significa que porque saben, por eso van a actuar de acuerdo a como nosotros actuamos. No, no, tenemos que ir a recordarles porque el mundo taponeó esa, esa inteligencia o ese discernimiento o ese razonamiento y, y ahora ya se les olvidó a los seres humanos que Cristo había venido a esta tierra. A los mismos judíos no lo aceptaron. Entonces, nosotros tenemos que ir a decirles, no por el hecho de que yo estoy diciendo, todos saben, sí, todos saben, pero nosotros tenemos que ir a recordarles que ya hay muy poco tiempo de aquí a que venga Jesús a tomar su silla como rey. Y ahí viene a juzgar, no viene a morir ya, viene a juzgar, a sentarse como rey y a ordenar su reino. Dios redime a sus hijos de la autoridad y el poder de la ley. Esa ley estoy refiriéndome a la ley de las
los preceptos religiosos en los cuales se fundamentaba la ley de los hebreos. A esa ley me estoy refiriendo. No quiero decir que nosotros estábamos atados por una ley en la cárcel, aunque es cierto, pero no es la forma. ¿Por qué? Porque lo que Cristo vino a liberarnos solamente fue de las ataduras de la ley de la religión que se estaba siguiendo como preceptos uh, de una letra, de un escrito. Pero Él no nos liberó de la ley, de la autoridad de la ley moral, en la cual nosotros debemos estar fundamentando toda nuestra vida. La ley religiosa sí, porque ya no tenemos por qué hacer sacrificios, ya no tenemos por qué estar como lo hacían antes, sometidos a un sacerdote y una vez un día al año, que ese sacerdote entraba a ver qué decía Dios y luego ese sacerdote salía del templo y venía a decirnos qué decía. No, todo eso ya se rompió. Y a eso se refiere cuando yo digo Dios redimió a sus hijos de la autoridad y el poder de la ley. A esa me estoy refiriendo, pero la ley moral seguimos igual. Seguimos actuando bajo esa ley, porque nadie podía cumplir la ley de los preceptos divinos. Nadie pudo. Lo vino a hacer Jesús para entonces él tener esa autoridad que había perdido Adán y Eva en el jardín del Edén. En el momento en el que Adán tuvo problemas con Dios porque desobedeció y obedeció la voz de la viborilla esta, eso hizo que se rompiera la relación papá e hijo. Y cuando se rompe eso, entonces Dios lo bota de su casa, lo corre de su casa. Y entonces Adán, bueno, pues tú nomás ponte a pensar. Ahorita en este momento le dices a Lisbeth, te vas de la casa, ya no quiero que estés viviendo aquí. Y Lisbeth, quiero ver qué haría a su edad sin trabajo, sin dinero, sin dirección, sin principios, sin... No, es horripilantemente peligroso. ¿Por qué? Bueno, pues porque no había en ese entonces, estoy hablando ya ahora de Adán, no había en ese entonces un pensamiento de que podría en algún momento dado que Dios lo corriera. No, él estaba pensando que iba a estar por la eternidad viviendo con su papá. Pero oh sorpresa cuando se interviene o interviene la serpiente entre Dios y Adán y rompe esa, mm, esa relación papá e hijo. ¿Qué hace Satanás? Pues inmediatamente que ve que ya no hay una relación entre el padre y el hijo, es decir, entre Jehová Dios y Adán, en ese momento Satanás toma el control de Adán precisamente porque estaba desorientado Adán. Tenía que buscar quién lo guiara. ¿Y quién mejor que Satanás? Dijo. Y entonces todo eso se hizo separado de Dios. Desde Adán hasta Cristo, la humanidad se hizo pedazos. Desde Adán hasta Cristo. ¿Por qué? Porque no habían tenido una educación del papá que los hizo, sino de un supuesto papá que los adoptó. Los adoptó para su casa, para hacer las patrañas que él hace o que él siempre hizo.
¿Por qué? Pues porque a él también lo corrieron de la casa de su papá. Satanás era el segundo de a bordo del reino de los cielos. Entonces, él tenía todas las de ganar, solo que se rebeló, se hizo, se enorgulleció, vamos a llamarlo así, se infló y quería ocupar el puesto de Dios. Y entonces sucedió lo mismo que con Adán. Lo corre de su casa. ¿Y qué hace Satanás? Hace exactamente lo mismo con Adán, porque también le aconseja que se rebele contra su papá. ¿Por qué estoy diciendo que se rebele? Bueno, porque Satanás le dijo, no, pero mira, no es que te mueras. Lo que no quiere Dios es que seas igual a Él, porque si comes de ese árbol, de ese fruto, lo que pasa es que vas a ser igual a Dios. Y entonces es una buena sugerencia. Y dijo Adán, no, pues como que está muy bueno esto. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Quiso usurpar, Adán quiso usurpar por la sugerencia de la serpiente, quiso usurpar el trono de Dios en su vida. ¿Y qué sucedió? También lo corrieron de la casa de su papá. Y entonces se juntan los dos. Y eso hace una porquería de mundo. Desde Adán hasta antes de Cristo Jesús. En el momento en el que Cristo viene y muere y es sepultado y resucita al tercer día, deja la tumba vacía, en ese momento hay un rompimiento entre la antigua naturaleza y la naturaleza nueva. La naturaleza nueva me refiero a el nuevo nacimiento fue desde el momento en que la tumba quedó vacía. Desde ese momento en que la tumba quedó vacía, ese fue el momento en el que se hizo se abrió una puerta. Ya sabemos, se rompió el velo y todo lo demás, pero se abrió una puerta para volver a rehacer las relaciones entre papá e hijo. Pero ¿cómo iba a ser? Iba a ser a través de esa puerta. Esa puerta, Cristo lo dijo bien claro, yo soy la puerta de las ovejas, es decir, el que entra por mí ya la logró. Entonces, ¿qué es lo que es esa puerta? Esa puerta es la posibilidad de todo aquel, está la posibilidad para que todo aquel que quiera entrar por ella lo pueda hacer. Y entonces penetra a una dimensión diferente a la que Adán tenía. Y digo diferente porque ahora el espíritu que Dios sopló en la nariz de Adán, Jesucristo, antes de irse, estuvo 40 días aquí en la tierra, cuando ya resucitó, antes de irse, él sopla, así lo dice, sopla aliento de vida, es decir, sopla el espíritu y les da la vida que había perdido Adán en el paraíso. Eso se había perdido en el momento que salen del paraíso. Ok, el paraíso era la presencia y la casa de Dios en la tierra. Cuando Adán se separa de la presencia y de la casa de Dios, en ese momento
toma el control un espíritu también, pero un espíritu maligno que lo guiaba a Adán y a toda su descendencia. Cuando llega Jesús, hace lo mismo, hace lo mismo. Él abre esa puerta que se había cerrado, porque Dios la cerró desde el momento en que puso querubines para que cuidaran el árbol de la vida en el templo terrenal, en el paraíso. Él puso querubines, en ese momento se cerró la puerta. Ya no había relaciones cercanas entre papá e hijo, porque Dios cerró esa puerta. Y entonces, cuando llega Jesús, abre la puerta, volvemos a entrar a la presencia de Dios y vuelve a tener el hombre el espíritu que se había perdido en el Edén y que ahora el hombre, eso que decimos nosotros, nacer de nuevo, que Cristo se lo dijo a Nicodemo, eso que decimos nosotros, nacer de nuevo, es una realidad, solamente que como no sentimos nada, pareciera como que es exageración, pero no es tan cierto como que tú ves la luz del sol. Cuando tú le dices a Cristo que entre a tu vida y que guíe tu vida, en ese instante Dios vuelve a rehacer tu espíritu, vuelve a conseguir que tú tengas una relación directa con el Rey del universo. Entonces, aquí nosotros tenemos que estar bien conscientes de que esa relación que tenemos no existe sin Cristo, porque Él es la puerta. Entonces, ¿tú quieres llegar al Padre otra vez? Antes no se hacía así. Adán podía entrar directamente con Dios o Dios venía al jardín directamente. Bueno, desde después de Cristo, desde la tumba vacía, ahora es Cristo el que nos lleva a la presencia de Dios. Ya no es directamente. Ahora hay un intermediario. Por eso Dios hace este plan para que nosotros lo entendiéramos. Este plan significa eh, los hebreos esclavizados en un pueblo, en una nación que se llama Egipto, y comparados con eso, nosotros en el mundo, como si fuera Egipto, esclavizados por un faraón. Y entonces sucede igual, es el plan que Dios estaba pretendiendo decirnos a nosotros, revelarnos a nosotros, desde su pueblo. Es más, desde Abraham ya venía prefigurándose que iba a salirse de su casa, dejando todo. Eso es el mundo. El mundo es esa maraña que nos hicieron a nosotros creer que era la que nos mantenía con vida, en vida social, vida política, vida familiar, todo esto. Pero Dios viene y rompe esa estructura mundana, vamos a llamarle así, y le dice a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Esto es fuerte, porque al hablar de esto significa que rompió con su familia. Eso es lo que significa. Dejó todas sus comodidades, dejó todas sus hamacas, vamos a llamarle así, donde él se sentaba, donde él se acostaba a estar un rato en paz. Le dijo: deja todo y sal de tu tierra.
deja tu confort, y vente, vamos a caminar y te voy a llevar a una tierra diferente a la que tú conoces. Mesopotamia en ese entonces era una, una tierra bastante rica. Mesopotamia era una tierra bastante agradable. Bueno, ¿qué tan agradable sería que Dios le dice, te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel? No como la que estaba, en la que estabas. La franja mesopotámica, tú te has de acordar cuando estudiaste esa parte en la vocacional, eh, en Historia Universal, ahí se ve que era una de las tierras más ricas de esas áreas del Medio Oriente. Bueno, pues imagínate qué tan buena sería que Dios le dice, te voy a llevar donde realmente fluye leche y miel. Es algo totalmente diferente. Entonces, esas comodidades que Dios está buscando que nosotros rompamos son las que Él ha buscado por siempre que no nos afecten a nosotros en el diario vivir, porque es diferente al diario vivir del reino. Que no nos afecte ese modelo de vida que nos enseñaron a nosotros y que necesitamos romperlo. Y con esto nos da a nosotros la posibilidad, Dios, de comparar. Bueno, lo que tú me estás mostrando, Dios, es esto. Lo que yo creo, vivo y sé es esto. ¿Tú quieres que deje lo que está, lo que ya me aprendí de memoria, cómo vivir y cómo relacionar? Te vas a tener que romper todo eso. ¿Por qué? Porque así le dijo a Abraham. Y así le dijo a Jacob, y así le dijo a Isaac, y así le dijo al pueblo de Israel, y así les dijo a nosotros. Que tenemos que romper con todo eso. Todas esas estructuras Dios no le sirven para nada. ¿Por qué? Porque nos quiere enseñar otras cosas mejores. Eso es lo que está buscando Dios. Entonces, continuamos. Vamos entonces a decir, Dios redime a sus hijos y les da la libertad y les da la autoridad para que salgan y vivan diferente. Entonces, con esto nosotros cerramos aquí porque viene un tema que nos va a llevar varios, varios martes, porque es un tema que te voy a explicar ahorita cómo está. Este tema, con los tres cursos que estamos llevando, Fundamentos Reino 1, Fundamentos Reino 2 y Fundamentos Odres 1, estos tres cursos me hicieron notar que no conocemos al Rey del Universo. O sea, las preguntas que me hacen, las dudas que tienen, el tema que estoy dando y los ojos que veo que se mueven como diciendo, ¿a poco? Entonces me hicieron que tuviera que redactar un tema para conocer al Rey del Universo, para realmente conocer al Rey del Universo, porque pues una cosa es que tú hayas oído del Rey del Universo, otra cosa es que le conozcas y otra bien diferente es que te relaciones con él. Son tres cosas que vamos a tener que aprender aquí. ¿Quién es él? Luego, ¿cómo conocer a él? Y luego, ¿cómo relacionarme con él? Estas tres cosas las vamos a tener que estar
masticando de aquí. Yo pienso que hasta que terminemos este periodo, porque me urge que la iglesia sepa quién es Dios, quién es Jehová Dios, quién es Jesucristo, quién es el Espíritu Santo, y luego, ¿cómo le conozco? ¿Cómo puedo conocerlo? Y luego, ¿cómo puedo relacionarme con él? Y este tema lo vamos a ir viendo, y en los tres grupos lo vamos a ver igual, el mismo, bueno, a lo mejor no el mismo nivel, porque lógicamente ahorita, por ejemplo, yo te estoy diciendo, aquí vamos a cortar, nos vamos a quedar aquí en Dios redime a sus hijos de la autoridad y el poder de la ley. La razón, porque nadie podía cumplirla. Bueno, hasta aquí nos vamos a quedar, pero vamos a ver el siguiente tema, como lo ves aquí, tema extraordinario. Y el tema extraordinario se llama, hagamos un paréntesis aquí para tratar un tema que deberíamos haberlo tratado antes. No lo traté antes porque, pues no sé si tú sepas, pero tengo muy poco tiempo de haber llegado aquí, entonces yo estaba pensando que ya estos temas se manejaban así de ya fácil y rápido. No, sorpresa que me llevo, no conocemos a Dios. Y te voy a decir cuál es la razón por la cual yo vi que no conocíamos a Dios. Porque en el curso de Odres 1, ahí yo estaba explicando cosas de Dios, cosas específicamente de la persona de Dios, cómo era, y me encontré que pues los ojos de las personas y la sorpresa así de las caras que ponían de decir, entonces no es esto que yo estaba pensando de Dios, cómo era. Y entonces dije yo, no, pues entonces sencillamente todavía no sabemos quién es Dios como espíritu y quién es Dios como Jesús. Todavía no sabemos distinguir eso. Y desde el momento que no sabemos distinguir eso, sorpresa, hay un problema. Necesitamos saber quién es Dios. Podía decirles cómo es Dios, pero no tiene sentido eso. A mí no me importa cómo es, me importa quién es. ¿Quién es? ¿Cómo puedo relacionarme con él? Porque de todo lo más indispensable, de todo, lo más indispensable es tener buenas relaciones con Dios. Pero ¿cómo es que yo hago buenas relaciones con Dios? Si no puedo hacer buenas relaciones con mi suegra, no puedo hacer buenas relaciones con mi yerno, no puedo hacer buenas relaciones con... ¿Sí? Entonces decimos, bueno, ¿y entonces cómo tengo buenas relaciones con Dios? Si no puedo relacionarme con los seres más cercanos a mí, o tengo problemas, pues imagínate con el rey. ¿Ya está? Entonces es por eso por lo que vamos a ver este tema. Y aquí vamos a cortar porque el próximo martes probablemente ustedes sean los primeros. Le dices a Alfredo que llegue temprano. Y si no, bueno, pues que vea el video, ni modo. Eh, Sean ustedes los primeros que comencemos con este tema, porque lo mismo sucede con Reino 2. El próximo viernes yo inicio a las 7 de la noche con Reino 2, de Fundamentos 2, Reino 2, pero tengo algunas cosas que necesito darle, igual como ahorita con ustedes. Me faltan algunas cosas que darles y entonces, pues a lo mejor, hago lo mismo, termino eso y luego ya inicio el siguiente viernes.
Igual sucede con Odres. A lo mejor con Odres no, porque creo que son 2 o 3 diapositivas, nada más. A lo mejor con Odres comienzo. Pero bueno, ese es el plan que tengo. Entonces vamos a dejarlo aquí y ya el próximo martes, ya sabes que iniciamos. El tema se llama, ¿sabes quién es Dios? Así se llama. Ese va a ser el tema. Y le pones ahí, en, en tu libreta, le pones ahí tema extraordinario. Tema extraordinario de Fundamentos 2, Reino 1. Yo no sé si tú ya habías estado, tú y Alfredo ya habían estado conmigo en unas clases, pero no me acuerdo dónde. Fue cuando entramos a Buena Tierra, nos dio clases, ya ve que es el primer nivel, antes del ayudador, el consolador, antes del Espíritu Santo. Una Ah, clase antes de esa. sí, Ajá. sí, ya me acordé. Sí, Ustedes estuvieron conmigo. Sí, fue ajá. la primera clase de Fundamentos 1. Sí, Sí, ya me acordé. sí, sí. Ok. Ya tiene un año. Sí, sí, un poquito más de un año. Ajá. Bueno, pues entonces así le vamos a hacer el próximo Sí, martes. Ya te vienes con el corazón y tu mente dispuesta para aprender no cómo salir de Egipto, sino cómo poder entrar al trono para hablar con el rey. sí, ¿Sí? sí, Vamos a, maestro. ok, bueno, vamos a orar entonces para darle gracias al Señor bendito y eterno, poderoso, Cristo Jesús, Espíritu Santo, Jehová Dios. Te damos gracias esta noche, Señor. Te pedimos nos sigas iluminando, nos sigas guiando y no nos sueltes de tu mano, Señor. Queremos estar siempre protegidos con tu Espíritu Santo. Queremos que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude a tomar las decisiones correctas en este universo material, Padre. No nos dejes, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pues Dios te Amén. bendiga, Veros. Gracias. Dale Sí, un, muchas gracias. dale un beso a la Liz. Dios te Sí, bendiga. Nos sí, vemos. igualmente. Hasta Gracias, luego. Dios maestro. te Bye, bendiga. bye. Gracias.